Dios te bendiga. Seguimos compartiendo la bendita y santa palabra con cada uno de ustedes en esta preciosa mañana. Cuando el hombre cambia a Dios por otro Dios que no es el Dios verdadero, que no es el creador, el hombre tarde o temprano fracasa, porque sin Dios nada podemos hacer. Por más exitoso que sea el hombre, si cree que no necesita el favor de Dios, la ayuda de Dios, el apoyo de Dios, el socorro de Dios, el hombre termina fracasado. Hemos visto muchos hombres de Dios en la Biblia, reyes o pastores, como lo llamaban, que fracasaron en su ministerio por dejar a Dios, por cambiar a su Dios, el Dios original, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de sus ancestros, por imágenes, por muñecos, por dioses falsos que adoraban las naciones paganas. Entonces terminaron en la ruina, terminaron en el fracaso, terminaron en la desgracia, terminaron en la vergüenza, terminaron en la derrota. Como pasó con el pueblo de Israel cuando hicieron el becerro de oro, después de haber visto tantas maravillas de Dios, tantos milagros, tantas señales, tantas cosas sobrenaturales, tanto poder de Dios, tanta autoridad de Dios que se ha visto en Egipto a través de las 10 plagas. Dios abrió el mar rojo, sus enemigos perecieron, quedaron ahogados, humillados. Sin embargo, al otro lado, en el desierto, ellos traicionaron a Dios, cambiaron a Dios por un muñeco, donde se atrevieron a pronunciar esta palabra de blasfemia: este es el Dios que te sacó de Egipto, Israel, un becerro de oro. Y la tierra tuvo que abrirse la boca cuando Moisés lanzó aquella piedra que tenían los mandamientos de Dios, algunas leyes de Dios. Entonces muchos descendieron vivo en el infierno por cambiar a su Dios por un muñeco, por dejar de poner su confianza, su fe en Dios, al acudir a una imagen, a un muñeco que no podía hacer nada para ellos. A Dios se siente, aleluya, rechazado. Dios se siente guapo, enojado. Si alguien quiere ver a Dios airado, si alguien quiere conocer la otra cara de Dios, aleluya, el Dios, aleluya, el Dios de fuego, deja a Dios, buscar ayuda en otro lugar. Vemos, bendito sea lo de Cristo, en primer libro de Reyes, capítulo 11, capítulo 12, conocemos a un hombre allí que era siervo o ayudante del rey Salomón, el hombre más sabio en la historia bíblica, el hombre que ha marcado la historia bíblica. Sin embargo, dice la Biblia que Salomón le falló a Dios. Entonces Dios tenía su mirada sobre ese siervo llamado Jeroboam, que no venía del linaje de, aleluya, de Salomón. Sin embargo, Dios le plació poner, aleluya, en el lugar de Salomón a él. Y Salomón, cuando se dio cuenta, lo quería matar. Él tuvo que huirse a Egipto, correr a Egipto para que Salomón no lo matara. Entonces muere Salomón. Entonces dice la Biblia, Dios pone a Jeroboam sobre 11 tribus de Israel como rey. Ese Jeroboam, bendito sea el Cristo, que era un siervo, ahora es un príncipe, ahora es un rey. Bendito sea el Cristo, un rey que estaba caminando con Dios. Llegó un momento, el hombre, por falta de fe, por la duda, fue visitado por la duda, por la falta de fe, claudicó en su corazón. Entonces no quiere que el pueblo vaya a adorar a Dios en Jerusalén. Entonces él dice, no, si el pueblo va a Jerusalén a adorar a Dios, entonces me traicionarán, se unirán con Roboam, aleluya, de Salomón, quien estaba reinando sobre una sola tribu. Bendito sea el Cristo en Judá. Entonces, ¿qué hizo? Dice la Biblia en primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 23, el hombre hizo 2 becerros de oro y llamó al pueblo para que adoraran a ese becerro de oro. Fue el becerro de oro que le hizo, que le hizo rey a Jeroboam.
Fue el becerro de oro que lo protegió cuando el rey Salomón lo quería matar. Fue el becerro de oro, aleluya, quien lo cambió de siervo a un rey. Así hay mucha gente que han cambiado a Dios por una mujer, por cualquier cosa en la vida. Sin embargo, terminan, aleluya, arruinados, terminan en la vergüenza, terminan en la desgracia cuando el hombre cambia a Dios, aleluya, por un Dios falso. Cuando el hombre deja de buscar la ayuda a Dios, como pasó con Saúl. Saúl peca contra Dios y fue donde una mujer que adivinaba, una mujer de la hechicería, de la brujería, de la santería, a pedir ayuda para ir a pelear contra los filisteos. ¿Qué pasa con Saúl? Cayó en la desgracia, tuvo una muerte humillante, una muerte vergonzosa, bendito sea el nombre de Cristo. Él mismo tuvo, aleluya, que suicidarse, quitarse la vida. Se echó sobre su espada y al final un muchacho incircunciso, pagano, tuvo que terminar la matanza matando al príncipe de Dios o al rey de Dios o al pastor de Israel. Porque cuando el hombre cambia a Dios por otro Dios que no es el Dios verdadero, cuando el hombre deja de buscar ayuda a Dios, deja de acudir a Dios, deja de clamar a Dios, deja de orar a Dios, deja de buscar el rostro de Dios y va para otro lugar, un lugar equivocado, entonces Dios se enoja contra ti y te deja caer en la mano del diablo y el diablo te avergüenza, te mata, aleluya, y hace lo que quiera contigo. Ese rey llamado Jeroboam traiciona a Dios, dice la palabra de Dios. Dios manda a un profeta para amonestarlo en el capítulo 3 del primer libro de Reyes, capítulo 3, ¿qué hace con el profeta? Dice la Biblia, a pesar de que Dios utilizó al profeta, el hombre vio un milagro de Dios, aún así no se arrepintió. Aún así no se arrepintió, sacó su espada para matar al hombre de Dios. El rey de Israel sigue en su terquedad, sigue en su, aleluya, en su pecado, sigue en su maldad. En vez de humillarse, no sacó su espada para cortarle la cabeza al hombre de Dios. Su mano queda extendida, queda seca. Tuvo que rogarle al siervo de Dios para que su mano fuera restaurada. Aún así no se arrepintió. Dice la Biblia, su hijo cae enfermo. Su hijo cae enfermo, entonces manda, aleluya, a consultar al hombre que le dijo que iba a ser rey, el profeta Ahías. Disfrazó a su mujer porque sabía que estaba mal delante de Dios, que su mujer no podía presentarse como la mujer de Jeroboam. Él no pudo ir tampoco donde el profeta. Sin embargo, dice la Biblia que Dios le dice a través del profeta, dile a Jeroboam, dile a esa mujer que viene disfrazada, que su hijo va a morir. Su hijo no sobrevivirá. Su hijo no va a vivir. ¿Por qué? Porque él me dejó, él me traicionó. Aleluya, bendito sea el nombre de Cristo. Él me traicionó, él me dejó por cuanto me cambió por un muñeco, me cambió por la idolatría, me cambió por las imágenes, me cambió por un Dios que no es real. Entonces su hijo morirá. Y así pasó antes de que llegara la mujer de Jeroboam a su casa, ya su hijo estaba muerto. Así pasa cuando el hombre deja a Dios, fracasa. No importa que sea el pastor, que sea quien sea, cuando el hombre cambia a Dios por otra cosa, fracasa. Es lo mismo que pasó, bendito sea el Cristo. Para terminar, vemos en segundo libro de Crónica, capítulo 15, capítulo 16, encontramos un hombre llamado Asa, un rey que hizo una, aleluya, una reforma sobrenatural, una reforma que marcó la historia bíblica. Cuando viene el hombre de Dios, el profeta de Dios, le dice a ese rey, Jehová va a estar contigo, aleluya, si tú estás con él, si tú dejas a Dios y él también te dejará. Hace tiempo que Judá ha estado sin el Dios verdadero, sin sacerdote, sin hombre de Dios. Entonces, ¿qué hace Asa el rey? Escucha la voz del profeta, escucha el mensaje de Dios, comenzó a hacer una limpieza en su reino, a sacar la idolatría, aleluya, a sacar la idolatría, a hacer una limpieza en el pueblo. Y el hombre que pudo enfrentar a su madre, aleluya, su madre tenía una estatua, un Dios falso, a quien adoraba a su madre en el palacio, y él derribó la estatua que tenía su mamá. O sea, el hombre, aleluya, hizo un trabajo
sobrenatural ante la presencia de Dios. Dice la Biblia, por cuanto el hombre hizo esa reforma y mandó al pueblo para que buscara a Dios de corazón. Hizo, aleluya, un ayuno, congregó al pueblo, aleluya, una asamblea. Dice la Biblia, entonces dijo toda cualquier gente que deja de adorar a Dios, que cambia al Dios de Israel por un muñeco, por el Dios de las naciones, por una imagen, muere, va a morir, se va a morir. Así que el pueblo juró junto con su pastor, rey Asa. Entonces juraron de corazón, dice la Biblia, que ese hombre se había arrepentido de corazón junto con su pueblo. Dios le dio como recompensa 40 años de paz sin que ninguno de sus enemigos se atreviera a atacar al rey Asa durante 40 años. Le dio paz. ¿Por qué? El hombre escuchó el mensaje, todo bien. Entonces, en el capítulo 16 dice la Biblia, el hombre se olvidó de Dios. Entra en alianza con el rey de Siria, el rey Ben-Hadad, donde ese rey que tuvo éxito en su reforma, Dios le dio 40 años de paz, entonces cambia a Dios y deja a Dios y va a buscar ayuda a un rey pagano que adoraba al diablo, que adoraba muñecos, imágenes que no habla, que no tienen poder, que no puede hacer nada para él. Después que Dios lo haya limpiado, lo haya exaltado, lo haya engrandecido, lo haya levantado, lo haya purificado, perfumado, ahora deja a Dios en un proceso, dice la Biblia. Entonces se levantó un rey en su contra, porque saben que los reyes de Israel y de Judá peleaban a veces. Entonces se levantó el rey de Israel contra el rey Asa, que era el rey de Judá. Entonces, ¿qué hizo? Recogió todos los oro y plata, cosas preciosas que estaban en el templo de Dios, en la casa de Dios, que servían para los cultos, los servicios de Dios, y recogió todo y lo llevó y lo mandó al rey Ben-Hadad, rey pagano, rey de Siria, para que le viniera a ayudar. No buscó la ayuda de Dios, no buscó el favor de Dios, no buscó el auxilio donde Dios dejó a su Dios. Entonces puso su confianza en un rey pagano, en un impiazo que no creía en el Dios del cielo, cuyo Dios no era el Dios que habla, que camina, que hace nada. ¿Qué pasó con él? Bendito sea el nombre de Cristo. Dice la Biblia, entonces el rey, después de haber recibido todos esos, aleluya, ese regalo tan precioso, esa riqueza, ya no pudo venir a ayudarlo. Dice la Biblia que Dios mandó el profeta, donde el rey le dice, mira, acuérdate cuando los etíopes vinieron a atacarte, eran millones, Dios te libró, te dio la victoria, contra ustedes eran menos, y Dios le dio la victoria contra millones, Dios peleó su batalla, le dio la victoria. Acuérdate de donde Dios te sacó. Acuérdate lo que hizo Dios por ti. ¿Por qué lo traicionaste? ¿Por qué lo apuñalaste? ¿Por qué lo dejaste? ¿Por qué no tienes confianza en Él? ¿Por qué no tienes fe en Él? ¿Acaso que Dios ha cambiado? ¿Acaso que Dios se ha mudado? ¿Acaso Dios no es el mismo? El que ha estado contigo durante muchos años, que te ha bendecido, que te ha honrado. ¿Por qué ahora lo apuñalas por la espalda? ¿Por qué escupes en su cara? En vez de escucharle el profeta como hizo al principio para hacer la primera reforma, entonces ahora le echa mano, se llenó de ira, de orgullo, le echa mano sobre el hombre de Dios y lo puso en la cárcel. Encarceló al profeta de Dios. Por eso es necesario comenzar bien y terminar bien. Es mejor comenzar mal y tú terminas bien. Aleluya. El hombre, ya que tuvo éxito al principio de su ministerio, ahora fracasa. Deja a Dios y encarcela al hombre de Dios. Se llenó de ira. Dice la Biblia, el hombre tuvo una infección en los pies. No buscó a Dios. No consultó a Dios. No consultó a Dios, no buscó la ayuda de Dios, no buscó el favor de Dios y dejó a su Dios y fue a buscar ayuda donde los médicos. O sea, los hombres de Dios antes, aleluya, para ellos, cuando tuvieron un problema, tenían que consultar primero a Dios. Sea enfermo, sea cualquier cosa, Dios lo sanaba, como pasó con Ezequías. O sea, él tenía que primero consultar a Dios, buscar ayuda donde Dios en su enfermedad. No lo hizo. Buscó ayuda donde los médicos. Ya el hombre murió, dice la Biblia. Entonces, para terminar esta palabra, este tema, cuando el hombre deja a Dios, fracasa. Entonces tenemos en segundo libro de Reyes, capítulo 1,
conocemos a uno de los hijos de Acá, el que tomó el lugar del rey Acá, el rey más malvado de toda la historia de Israel, el rey que se casó con Jezabel, el rey asesino, envidioso, bendito sea el nombre de Cristo. Entonces murió, reinó en su lugar Ocosía. Ese rey llamado Ocosía estaba en su casa, en su palacio, se cayó por una ventana. El hombre estaba mal, no podía caminar, estaba en cama. Entonces, en vez de que mandara a buscar ayuda al Dios de Israel, dice la Biblia, no. Él mandó unos mensajeros a consultar al Dios de Ecrón, al Dios de los ecronistas, al Dios, aleluya, Baal Zebú. A Baal Zebú, entonces Dios manda al profeta Elías a encontrar al mensajero. Le dice, mira, ¿dónde tú vas? No, que ya mi señor, el rey Ocosía, que está enfermo, me mandó a consultar, aleluya, a Baal Zebú para saber si él se va a levantar de la cama, si él se va a sanar o no. Entonces Dios le dice al profeta, dile a él que regrese donde su amo, dígale ya que él no va a levantar, él va a morir. Dígale que él no va a ser sanado, que él morirá. ¿Por qué? ¿Acaso no hay Dios en Israel? ¿Acaso Dios no existe? ¿Acaso que el Dios de Israel, que ha hecho tantas maravillas por décadas, no está en el mismo lugar? ¿Por qué dejó a Dios para ir a buscar ayuda donde, aleluya, donde una imagen que no habla, que no camina, que no tiene vida, que no tiene poder? ¿Por qué lo hace? Entonces dile por cuanto me dejó a mí, el sanador, la fuente de vida, la fuente de salvación, el que nunca ha fallado, el que tiene poder, el creador de todas las cosas. Yo soy el gran yo soy, Jehová de los ejércitos. Por cuanto él me rechaza a mí, él me cambia a mí por una imagen. Dile a tu amo, él no se levantará de esta cama, él morirá. Y así pasó. Y el hombre regresa, le dice, mira, aleluya, rey, mira, encontré un hombre así, 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 vestido así, así, así. Entonces el rey le dice, pero yo sé quién fue. Elías. ¿Qué fue que te dijo? ¿Cuál fue el mensaje? Él me dijo que tú vas a morir. Tú vas a morir porque por no consultar al Dios de Israel, por dejar al Dios de Israel para ir detrás de una imagen, tú vas a morir. Entonces el hombre fracasa por cambiar a Dios, por dejar a Dios, aleluya, por un Dios falso. Por un Dios falso. O sea, cuando dejamos a Dios, morimos espiritualmente y morimos físicamente. Porque la muerte espiritual produce muerte física. Por tanto, si tú habías dejado a Dios por un trabajo, por un novio, por cualquier cosa, por una amistad, todavía hay tiempo de tú volver a Dios, volver a reconciliarte con Dios. Donde tú dejaste a Dios, vuelve a recuperar tu relación con Dios. Porque nadie tendrá éxito hasta el final si no tiene a Dios en su vida. Si tú dejas a Dios, él mismo te dejará solo. Entonces, al estar solo en la vida, tú fracasas, como aquellos estos reyes que fracasaron por cambiar a Dios por una muñeca, por un muñeco, por una imagen, terminaron en derrota, en la vergüenza. Dios te bendiga. No cambies a Dios para nada, para nadie, porque Dios es el original, es el verdadero. Cristo viene ya.